Bai? Eskerrik asko danari etortzeagatik. Zer nolako pertsonak ezin nahi ditugu, hori da hemen gaur bildu gaituen galdera. Galdera garrantzitsua da, ikaslearen irtera profilan jasotzen dena. Ikastolaren amaieran, ikasleak garatu behar dituen ezagutzak, prozedurak, balioak eta jarrera jasotzen dituelako. Familiekiko konpromisoa eskatzen digu, izan ere ikastolan egiten duguna, adostutako irtera profil horren garapenarekin koherentea dela ziurtatzen behartzen gaitu. Horretarako aurten, hobekuntza pedagogiko iraunkorra proiektua jarri dugu martxan, beste 24 ikastolekin batera, eta ikastolen elkartearen aholkularitzarekin. Ikastolen elkarteak 3 urte daramatza Bartzelonako Eskala Institutuarekin hobekuntza prozesuetan kolaboratzen eta hezkuntza kalitateko eredu bat ezartzen, irteera profilan eta garatutako praktiken arteko koherentzia bermatzeko. Gaur gurekin Federico Malpica dago. Federico Eskala Institutuko zuzendaria da eta Eskala Institutuko sortzailea da. Eta hezkuntza kalitatea bermatzeko ikasgelan oinarritutako hobekuntza prozesuez hitz egingo dugu. Comentaba, egingo dut un pequeño, lo voy a traducir mejor, un pequeño lo voy a traducir. Comentaba qué tipo de persona queremos educar en la ikastola, que es la pregunta que hoy nos ha reunido hoy aquí a todos. Es una pregunta importante cuya respuesta viene reflejada en el perfil de salida del alumno, en el que se recogen los conocimientos, procedimientos, valores y actitudes que tiene que desarrollar el alumno al finalizar la ikastola con 17-18 años. Nos exige un compromiso con las familias y nos obliga a asegurar que lo que hacemos en la ikastola está enfocado y es coherente con el desarrollo de ese perfil de salida del alumno. Para ello, este año hemos puesto en marcha un proceso de mejora, HPI, un proceso de mejora sostenible junto a 24 ikastolas más y con el asesoramiento de la Federación de Ikastolas. La Federación de Ikastolas lleva 3 años ya colaborando en procesos de mejora con el Instituto Eskala de Barcelona, implementando un modelo de calidad educativa que asegure la coherencia entre el perfil de salida que tenemos establecido y las prácticas de aula que tenemos en la ikastola. Hoy está con nosotros Federico Malpica, que es director y cofundador del Instituto Eskalae, y nos va a hablar de los procesos de mejora centrados en el aula para asegurar la calidad educativa. Federico Malpica Basurto, creo que el segundo apellido es vasco. Sí, ¿no? Vale. Sí. Federico es natural de Guadalajara, Jalisco, en México, donde inició su carrera profesional como profesor, pero lleva ya unos cuantos años residiendo en Barcelona. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y desde el 98 es asesor en las áreas de calidad, innovación educativa, dirección estratégica, desarrollo organizativo y gestión del cambio, así como la transformación de la práctica educativa. Ha sido asesor del Comité Técnico de ISO para el sector educativo, asesor en la Universidad de Northampton, en Reino Unido, asesor del Gobierno de Cataluña, España, asesor para la Secretaría de Educación Pública en México y ha realizado proyectos para ministerios de educación en España, Argentina, Colombia, Qatar y es asesor UNESCO para el Gobierno de Perú. Federico es autor de artículos y publicaciones en el ámbito educativo en diferentes revistas, tales como Aula de Innovación Educativa, Capital Humano y Fórum. Y además es autor del libro 8 ideas claves de la calidad de la práctica educativa. Es además ponente en congresos, creo que el domingo llegó de México, de un congreso, nacionales e internacionales sobre temas educativos. Es muy buen comunicador y estoy segura de que nos va a ayudar a resolver muchas dudas que nos puedan surgir en estos momentos de cambio. Eskerrik asko, Federico. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Y bueno, pues eskerrik asko María y a la invitación de la ikastola a hablar un ratito con vosotros y vosotras acerca de estos temas apasionantes que son la educación y la educación de nuestros alumnos y alumnas, la educación de nuestros hijos e hijas. Y yo soy un convencido de que de esta frase
anónima africana de que a un niño lo educa toda la tribu. Y hoy mi intención es hablar un poquito de los porqués. Hay mucha evidencia científica de que esto es así y por tanto cómo podemos aprovecharlo y cómo podemos ayudarnos unos a otros en esto, digamos que llamamos comunidad de aprendizaje, que somos todos los que tocamos la vida de cada uno de nuestros hijos, hijas, de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Y además hacerlo cada vez mejor. Significa esto la mejora continua, o lo que es un poco más fuerte, que es esta palabra con la que quise, digamos, titular esta charla, que es transformación educativa positiva, ¿no? Transformar significa que algo tome una forma diferente de la que tenía. Entonces esto es tocar las raíces, es cambiar la naturaleza del propio sistema, ¿no? Ya no es un pequeño cambio, no es una pequeña mejora, sino es darle la vuelta, digamos, completamente a lo que hacemos. Y eso, obviamente, no es fácil de conseguir. La escuela es un sistema complejo, pero sí que hay algunas cuestiones que podemos ayudar, que todos podemos ayudar, que todos podemos impulsar para que esa transformación se vaya dando, digamos, ¿no? La intención del día de hoy es hablar de algunas de estas claves para que esa transformación se pueda dar. Y sobre todo también por qué, ¿no? Por qué es importante esa transformación hoy día. Y para comenzar, primero, digamos, la situación actual, no en esta Icastola, sino en general a nivel mundial, es que en realidad, si lo que nos dicen, los estudios, investigaciones, evaluaciones a nivel internacional, es que seguimos sin poder garantizar el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas en general. Y sigue habiendo ese síndrome del inicio del curso, donde el padre de familia o el alumno se pregunta a ver qué profesor le toca este año a mi hijo, a ver qué profesor me toca este año, ¿no? Pero eso sucede en escuelas grandes y pequeñas, nuevas y viejas, públicas y privadas, caras y baratas, en escuelas, colegios, instituciones, universidades. Sigue ocurriendo eso en prácticamente todo el mundo. Y entonces hay que preguntarnos por qué pasa esto, digamos, ¿no? Porque ese síndrome no debería de ocurrir. Deberíamos estar tranquilos todos cada año pensando, no importa qué profesor, qué profesora, qué maestro, qué maestra le toca a mi hijo va a aprender, y los alumnos también pensando lo mismo, digamos, ¿no? ¿Y de qué depende todo eso, ¿no? Y por tanto, diríamos una frase como esta, que es de Carles Parellada, un colega de la Universidad Autónoma de Barcelona, que dice: podemos mejorar, pero lo que paraliza a los centros educativos, sobre todo, es la imposibilidad de ponernos de acuerdo. Y ahí es donde está el tema, digamos, ¿no? Y por eso un poco la charla del día de hoy tiene que ser sobre cómo ponernos de acuerdo y sobre todo qué beneficios trae el ponernos de acuerdo, ¿no? Porque al final la educación no depende de una persona, no depende de un profesor, una profesora, no depende de un maestro, no depende también incluso solo de la familia, porque nuestros hijos pasan horas y horas, días, meses y años en la escuela, ¿no? Y por tanto depende un poco de lo que podamos hacer como comunidad de aprendizaje. Y básicamente quisiera centrarlo en 6 dimensiones que nosotros hemos ido estudiando durante años, de lo que vemos que ayuda en la transformación educativa, ¿no? Cuando hablamos de sistemas complejos, hablamos que es difícil que se transformen, pero puede ser posible siempre y cuando toquemos las teclas adecuadas. Y hay 6 dimensiones concretas que, si somos capaces de impulsar a nuestra institución educativa en esas 6 dimensiones al mismo tiempo y durante suficiente tiempo, cuando digamos al mismo tiempo, hablamos de caudal, y cuando decimos suficiente tiempo, hablamos de persistencia. O sea, suficiente tiempo y suficientes aspectos, podemos realmente llegar a una transformación. Y es lo que tenemos en esta figura. Estamos hablando de las creencias, esta es una dimensión importante. Estamos hablando de las variables técnico-pedagógicas, y fijaros cómo esto está en el centro, las creencias y las variables técnico-pedagógicas. Y luego alrededor está la cultura interna, que también es una dimensión a tomar en cuenta, el propio liderazgo pedagógico en este caso, las relaciones entre los agentes educativos, las familias es un agente educativo, y la gestión y organización del propio centro educativo. Y luego hay unas variables del entorno próximo que ya no controlamos, pero que sí podemos, digamos, darnos cuenta de cómo están, y nos permitiría, pues, digamos, considerar las piedras que nos podemos encontrar en el camino de la mejora y la innovación, ¿no? Y entonces, básicamente centraré esta charla en hablar de cada una de estas dimensiones y qué podemos hacer al respecto, ¿vale? De cada una de ellas, ¿okay? Y
y al final unas pequeñas conclusiones. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de algunas de estas. De cada una, la idea es decir alguna idea concreta, que serían una clave de cada una de estas dimensiones. En cuanto a las creencias, bueno, es muy importante porque, digamos, es imposible generar un cambio si no cambiamos primero las personas que lo tenemos que desarrollar, y por tanto las creencias están en el centro de todo. Depende qué es lo que creamos, al final es la realidad que construimos. Y si creemos de una manera o de otra, si concebimos de una manera o de otra la educación, es la educación que acabaremos ofreciendo, digamos, ¿no? Tanto padres de familia como escuela, ¿no? En este sentido, hay una frase muy interesante al respecto, que es esta, de un pedagogo muy famoso que acuñó esta frase, que dice: si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. ¿Quién dijo eso? No sé si alguien sepa qué pedagogo dijo eso. Pedagogo muy famoso. Yo la primera vez que la escuché pensé, seguro que esto es de un pedagogo del siglo XXI, de estos pedagogos modernos que como ahora las nuevas tecnologías y todo, Que lo mismo es un romano. Y al final acaba siendo alguien que no es tan moderno. ¿Por qué? Y es cuando me sorprendió un poco la frase, cuando vi de quién era. Esta frase la acuñó John Dewey, que es un pedagogo muy famoso de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, vivió hace 100 años. Y la frase es interesante porque a veces pensamos que la innovación, la transformación, la mejora, digamos, es algo que, qué lástima que nos tocó vivir porque vivimos en el siglo XXI y por tanto no nos queda más remedio que innovar porque es la moda, digamos, ¿no? Porque es lo que toca, pero en realidad esto no es así. La innovación es una tarea intrínseca a nuestra labor como educadores. Porque el mundo va cambiando y porque nuestra labor significa poderles dar respuesta a las nuevas generaciones en función de aquello a lo que van a necesitar cuando se enfrenten al mundo, digamos, ¿no? Y como el mundo va cambiando, las respuestas tienen que evolucionar forzosamente. Por tanto, la innovación no es una moda ahora del siglo XXI. No es que porque ahora hay tecnología tal, no, así ha sido toda la vida. El ser educador significa pensar nuevas respuestas, pensar respuestas adecuadas a la vida que va evolucionando, a la sociedad que va evolucionando. Y es nuestra labor y es nuestra obligación. Por tanto, no podemos pretender que enseñar a nuestros alumnos como nosotros nos enseñaron. O no del todo, porque de cuando nosotros fuimos alumnos ahora, pues la cosa ha cambiado. Y por tanto, y eso pasaba hace un siglo también, Posiblemente la única diferencia es que hoy las cosas parece que cambian más rápido que hace un siglo. Y por tanto también nos tenemos que adaptar más rápido y las respuestas tienen que ser también, digamos, evolucionar más rápido. Pero es lo mismo que hace un siglo, y que hace 2 y que hace 1000 años. Se trata de que seamos capaces de dar las mejores respuestas a nuestras generaciones que nos toca enseñar y que queremos que aprendan, digamos, ¿no? Y entonces, en cuanto a creencias, diríamos, 3 aspectos concretos. Tenemos que ser capaces como comunidad educativa de desarrollar una visualización de cuál es la transformación sistémica que queremos ver en nuestro centro. ¿Qué requiere nuestro proyecto de cambio? ¿Cuáles son las respuestas adecuadas hoy día? Desarrollar una disposición del equipo directivo también a cambiar su propio estilo de liderazgo para permitir que las cosas sucedan. En el claustro, para permitir que también las cosas sucedan como padres de familia en casa, ¿no? Establecer un flujo continuo y adecuado de recursos de todo tipo, pero también económicos y de tiempos y de soportes para que eso realmente se alcance. Eso tiene que ver con las creencias de ¿estamos dispuestos o no? ¿Queremos realmente el cambio o no? ¿Podemos asumir las consecuencias de este cambio o no? ¿Queremos asumir o no? Y eso es un tema de creencias, muchas veces. Muy bien. Eso diríamos con respecto de las creencias. Con respecto de las variables técnico-pedagógicas, la práctica educativa tiene que ser coherente. Y todo lo que hacemos en la práctica educativa tiene una repercusión en los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos, alumnas, de nuestros hijos e hijas. Y por tanto tenemos que ser conscientes de cuál es la coherencia que necesita esa práctica educativa. Voy a poner aquí un esquema un poco para mostrar cuál sería la coherencia que estamos buscando, que buscar una práctica educativa lo más adecuado posible. Siempre nos movemos en un sistema complejo que tiene que ver con el aula, donde ocurren cosas, con el centro educativo, donde también ocurren cosas, y con la comunidad y entorno, donde también ocurren cosas, y ahí participamos todos los agentes educativos, o diríamos la comunidad de aprendizaje. Y dentro del aula ocurren cosas, pero basadas en un referente que combina tanto el aula, el centro y la comunidad y entorno, que es lo que llamamos, digamos, las finalidades de aprendizaje pretendidas en nuestro alumnado, en nuestros hijos e hijas, lo que llamamos el perfil de salida del alumnado, que ahora hablaba María. Yo creo que ese es el inicio de todo el trabajo educativo.
qué queremos que nuestros alumnos y alumnas aprendan, qué queremos que nuestros hijos e hijas aprendan, qué se tienen que llevar en su mochila, cómo los vamos a equipar para la vida. El perfil de salida no quiere decir que todos tengan que salir cortados por la misma tijera. Esa no es la idea del perfil. La idea del perfil es, y tampoco es que nosotros vamos a decidir qué tienen que hacer en la vida. La idea del perfil de salida es que los podamos equipar para la vida que quieran desarrollar. O sea, no les vamos a decir qué montaña subir, pero los vamos a equipar con lo mejor posible para que luego puedan subir la montaña que escojan, digamos. Y esa es la idea del perfil de salida. ¿Cuál es el equipamiento que van a llevar en la mochila? ¿Sí? ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes los vamos a equipar para la vida? Y para la vida que cada uno quiera desarrollar, según sus talentos naturales, según su pasión natural. Pero bueno, ¿dónde está el equipamiento? Y eso hay que construirlo poco a poco, ¿no? Entonces, una vez que, y aquí tiene que participar toda la comunidad educativa, ¿no? Y a partir de este aspecto, tendríamos que ser coherentes entre eso que hemos decidido y nos comprometemos a que nuestros alumnos, alumnas, hijos, hijas aprendan cuando acaben la formación y lo que ofrecemos en el currículum. ¿Qué contenidos de aprendizaje, qué propósitos didácticos y qué contenidos de aprendizaje vamos a desarrollar? ¿Qué pretendemos que aprendan en cada asignatura? ¿Qué pretendemos que aprendan en cada ciclo, en cada etapa? ¿Y qué contenidos de aprendizaje en sentido amplio les vamos a ofrecer para ir trabajando ese perfil poco a poco? Y eso tiene que ser coherente. Y a veces tenemos contenidos, digamos, que cuando los analizamos, tendríamos que analizarlos a la luz del perfil. Y si tiene una conexión con el perfil, perfecto. Si tiene una conexión mediana con el perfil, habría que repensarlos esos contenidos. Y si no tiene ninguna conexión con el perfil, la pregunta es, ¿y para qué lo enseñamos esto? No todo cabe. Y sabemos que muchas veces todos hemos pasado por educación básica y sabemos que muchas de lo que hemos aprendido en educación básica o digamos incluso media o superior, pues no nos acordamos tampoco de todo. Y por tanto posiblemente había demasiados contenidos. Por tanto valdría más la pena trabajar más los contenidos de manera más profunda que dar contenidos que luego no tengan nada que ver con ese compromiso que hemos hecho del aprendizaje, ¿no? Y por tanto diríamos que todo esto del perfil es la parte ideológica, es la parte donde podemos participar todos los que formamos parte de la comunidad educativa para decidir exactamente qué queremos que aprendan en su formación a lo largo de estos años. Y luego viene ya la parte más técnica, donde utilizamos la ciencia, donde utilizamos los principios psicopedagógicos del aprendizaje, donde utilizamos, digamos, lo que hoy día llamamos las ciencias del aprendizaje, cómo aprendemos las personas. Entonces, si queremos que aprendan esto que tenemos aquí, esto cómo se tiene que enseñar para que se aprenda. ¿Sí? Y es donde entra la parte técnica, es donde entra el profesional de la educación, los profesionales que tenemos que dar respuesta a esto, ¿no? Y esta ya es la parte que nos toca a nosotros como profesionales en el despliegue curricular. Eso se puede consensuar con toda la comunidad educativa, pero en cambio, luego ya técnicamente, ¿cómo lo enseñamos esto para que se aprenda? Y diríamos, por un lado, qué secuenciación de contenidos y objetivos a lo largo del tiempo, o sea, cuándo vamos a enseñar esto, porque el otro es el por qué y el qué queremos que aprendan, y el otro es cuándo, ¿no? ¿Qué primero, qué después, qué en primero, qué en segundo, qué en tercero? Luego, ¿cómo vamos a enseñar para que se aprenda? Fijaros dónde aparece la metodología. La metodología siempre aparece en cuarto lugar. Por tanto, la innovación no es preguntarse qué vamos a implementar este año, cuál es la última metodología que apareció en el mercado. La innovación es preguntarse qué queremos que aprendan nuestros alumnos y luego cómo se aprende y finalmente, ahora sí, cómo se enseña, ¿no? ¿Qué metodologías utilizamos? Y aquí hay muchas variables metodológicas, desde la secuencia didáctica, las relaciones interpersonales que se establecen dentro del aula, la organización social, cómo agrupamos a los alumnos dentro del aula, los recursos didácticos también, las nuevas tecnologías, obviamente, etcétera, ¿no? La gestión del tiempo, la gestión de los espacios, todo lo que permite que nuestros alumnos aprendan, digamos. Eso lo tenemos que decidir y tenemos que coordinar, ¿no? Para que eso realmente sea posible. Y finalmente la evaluación, que tiene una doble flecha porque es esto de dime qué les estás evaluando y al final te diré que están aprendiendo, ¿no? Si queremos que aprendan por competencias, pero todos nuestros exámenes son de 10 preguntas, al final difícilmente lo harán, estarán memorizando para pasar los exámenes. Entonces, la evaluación también, de hecho, es contenido de aprendizaje. Con la evaluación le damos vida y le damos fuerza, le damos importancia a unas cosas u otras, por tanto, la evaluación tiene que ser consistente con todo este proceso también y tiene que ser un espejo de los propósitos didácticos. Nos tiene que decir en cómo están avanzando nuestros alumnos en aquello que queríamos que aprendieran, digamos, ¿no?
Y ahí está la coherencia. Esto técnico le llamamos el modelo pedagógico, ¿no?, de la institución. Este es el que da respuesta a la otra parte más ideológica, ¿no? Y finalmente hay dos aspectos que también forman parte de la práctica educativa que tenemos que considerar siempre. El primero, muy importante, es el desarrollo profesional docente. O sea, qué competencias tienen que desarrollar nuestros docentes al servicio de aquello que queremos que aprendan nuestros alumnos, alumnas, nuestros hijos e hijas. O sea, las competencias docentes siempre están al servicio, o el perfil del docente siempre está al servicio del perfil de salida del alumno, ¿eh? Y por otro lado, la propia gestión y organización escolar. O sea, cómo diseñamos un tipo de organización escolar y de gestión escolar que permita que pase lo que tiene que pasar dentro de las aulas para que nuestros alumnos y alumnas reciban, pues, los mejores estímulos para su aprendizaje, ¿no? Y por tanto, toda la organización escolar tendría que estar al servicio de la metodología, al servicio de lo que queremos que ocurra en las aulas, ¿no? Tendría que servir de apoyo, ¿no? Bien, obviamente esta parte de aquí, si son coherentes estas 7 dimensiones, nos arrojan unos resultados de aprendizaje cada vez con mayores explicaciones, ¿eh? Y también, si esto puede hacerse a nivel, podemos analizar esto a nivel de una unidad didáctica, a nivel de un curso, a nivel de un programa, pero si esto es coherente a nivel de todo un programa durante varios años, imaginaos lo que podemos conseguir con nuestros alumnos y alumnas, con nuestros hijos e hijas. Si somos capaces de coordinar esto durante, aquí los tenéis, entre 15 y 18 años. Esos son muchos años. Y por tanto, el tema es cómo coordinamos todos esos esfuerzos para que esto vaya siendo coherente a lo largo de toda su formación, ¿okay? Estas serían las variables técnico-pedagógicas. Lo que diríamos básicamente, y luego está la experiencia de aprendizaje, que aquí entran también, ya no solamente lo que ocurre en el centro, sino también lo que ocurre en el entorno, que es lo que pasa en casa, lo que pasa también en el entorno cercano de nuestros hijos, hijas, de nuestros estudiantes. Eso también forma parte de su formación y tendría que estar coordinado. Al final son ejes, son aspectos que permiten que cada vez sea más coherente el aprendizaje. Más coherente, más resultados de aprendizaje tendremos. ¿Okay? Bien, esto por tanto hay que trabajarlo. Normalmente cuando hacemos un análisis de estos aspectos, encontramos algunos en todas las escuelas. Normalmente hay aspectos que ya están coordinados, que se trabajan de manera coherente con el perfil, otros que medianamente, y por tanto requieren una mejora, y otros que aún no hemos trabajado. Y ahí es donde está realmente nuestro espacio de innovación, ¿no? La innovación que no es comprar lo último que ha salido en el mercado, sino intentar ser coherentes con aquello que queremos que aprendan nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, ahí tenemos definir de forma compartida, ¿no?, con la comunidad lo que es el perfil de salida del alumnado, establecer un proceso consistente de innovación pedagógica en cuanto a contenidos y dinámicas de aprendizaje, garantizar la metodología, la orientación, la evaluación que se corresponde con ese perfil de salida del alumno, también desarrollar una metodología pedagógica rigurosa, propia del centro, en este caso propio de la Ikastola, ¿no?, que tenga identidad pedagógica de la Ikastola en función de su propio perfil de salida del alumnado, y obviamente un proceso de evaluación que permita verificar el desarrollo de las competencias también de los docentes que tienen que ayudar en ese proceso de aprendizaje de los alumnos. Y por último, establecer estrategias que permitan institucionalizar las prácticas educativas que vemos que son más efectivas para conseguir ese aprendizaje. Eso tiene que ser cada vez más colectivo, ¿no? Si sucede en unas cuantas aulas, está bien, pero desde el punto de vista de los alumnos y alumnas, eso es anecdótico, es una anécdota. Si en una aula sí hacemos, pero para que realmente tenga fuerza, tiene que suceder en todas las aulas, ¿vale? Por eso hablamos de prácticas educativas institucionalizadas, que estén garantizadas en todas las aulas, ¿no? Muy bien, cultura interna. Es un aspecto también muy importante, porque las culturas son muy poderosas, para lo bueno y no tan bueno, porque de alguna manera, como trabajamos dentro de una cultura institucional, al final nos acabamos adaptando a esa cultura. Las culturas no se pueden trabajar directamente, muy difícil, porque las culturas tienden a automantenerse. Pero cuando vemos cómo se conforma una cultura institucional, una cultura organizativa, normalmente lo que vemos es que son las dinámicas internas las que van generando una serie de comportamientos. Y estos comportamientos, a la larga, acaban generando la cultura. Y luego ya ni nos preguntamos por las dinámicas ni por los comportamientos, acabamos actuando directamente en la cultura. Si alguien nuevo llega, acaba adaptándose, acaba generando unos comportamientos relativos a esa cultura. Yo, por ejemplo, tengo algún colega que daba clases en una escuela y después de un tiempo acabó dando clases en la universidad
y se acaba comportando diferente. Y dices, pero si es la misma persona y yo lo conozco de toda la vida, pero se comporta diferente porque es otro entorno, con otra idiosincrasia, otros códigos culturales y por tanto al final modifica su comportamiento, ¿no? Entonces, no podemos modificar las culturas directamente, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Podemos desarrollar nuevas dinámicas que poco a poco vayan generando nuevos comportamientos y que a su vez a la larga acaban generando una nueva cultura. Y las dinámicas, estas sí las controlamos. Aquí sí podemos ir introduciendo nuevas dinámicas, ¿no? Por tanto, necesitamos como una cultura a la altura de nuestra profesión como docentes. La profesión docente posiblemente es una de las profesiones más complejas que existen. Es casi, diríamos, tan compleja como podría ser la de los médicos. Y pongo esto aquí porque yo entiendo que el siglo XX fue el siglo de la medicina, profesionalmente hablando. O sea, de cómo en el siglo XX, cómo comenzó la medicina ejercida en el siglo XX, a cómo se ejerce la medicina a principios del siglo XXI, ha dado un vuelco impresionante, digamos, ¿no? O sea, es una vuelta de 180 grados. Fijaros, aquí hay una imagen, esto es de una serie de televisión que se llama The Knick, que es de un hospital de Nueva York del 1900, o sea, a principios del siglo XX. Y esa es una escena de la serie, donde hacen las operaciones sin guantes. Allá detrás están en el quirófano sin nada, fumando allá y comentando todo. En cada capítulo se les muere un paciente, ¿no? O sea, así era la medicina, o sea, digamos, si tenías suerte vivías, si no tenías suerte morías, o sea, es que así era, ¿no? Y esto que vemos aquí es una imagen de hace unos meses, del 2019, del quirófano Optimus en el Hospital Clínic de Barcelona, que por primera vez utilizó tecnología 5G, o sea, la que vendrá en un futuro cercano en los móviles y así, y con esa tecnología operaron en este quirófano sin médicos presentes, o sea, a distancia, por primera vez. Bueno, esto es lo que ha avanzado la medicina en 100 años, digamos, ¿no? Y yo lo que pienso y lo que creo, sinceramente, es que el siglo XXI es el siglo de la educación, profesionalmente hablando. Y la manera en la que ejercemos nuestra profesión a principios del siglo XXI no se parecerá a la manera en la que ejerceremos nuestra profesión a principios del siglo XXII. Claro, la mayoría no estaremos para verlo, pero sí podemos contribuir. Podemos contribuir porque no es tan difícil. ¿Qué hicieron los médicos para en 100 años cambiar su profesión de esta manera? No es tan difícil. 3 aspectos. ¿Qué hicieron los médicos? 3 aspectos. Por un lado, fundamentación médica. Que a nadie se le ocurra hacer un tratamiento que no esté basado en evidencia científica. ¿Sí? Primero. Segundo, trabajo colegiado. Todos los médicos trabajan en colegiado. De hecho, todas las series de televisión de médicos son en equipo, ¿sí o no? Hasta House, que era una fichita, todo en equipo, ¿eh? Porque eso ya es como una cultura que tienen, ¿eh? Y además, mejora de la práctica médica. Es más, muchas de las mejoras en la medicina no salen de los laboratorios, salen de los hospitales. Porque los médicos son capaces de revisar su práctica entre iguales, son capaces de analizar su práctica, de mejorarla, y están obligados en los hospitales a presentarse la práctica unos a otros. Hacen clínicas y luego si esto sale bien lo llevan a un congreso y si sale bien lo adoptan a otros hospitales y al final acaba siendo a nivel mundial. Y así mejora la práctica médica, ¿no? Y lo que yo digo es, ¿por qué no podemos tener esto en educación? Solo son 3 cosas. La primera sería, ¿no? En educación, ¿qué diríamos? Lo mismo, fundamentación pedagógica. Que todo profesional sepa por qué hace lo que hace en el aula. Que pueda dar explicaciones, que hagamos las intervenciones educativas basadas en evidencia científica, que produce aprendizaje. Y tenemos muchas cosas que sabemos ya que producen aprendizaje y podemos utilizar. Esto sería una. Otra, trabajo colaborativo. Que seamos capaces de tener una cultura de aula abierta. Que seamos capaces de compartir nuestra práctica, que seamos capaces de explicarnos la práctica unos a otros. Competencia reflexiva, competencia colaborativa, digamos, ¿no? Porque hoy día a veces no es esta nuestra cultura. Cada quien llega a su clase, cierra la puerta y no nos gusta que entre nadie. Y si hay una ventanita aún le ponemos un póster para que no se vea, ¿no? Y no es la cultura ideal, porque es que esta cultura no nos permite mejorar, porque para mejorar necesitamos ver otras cosas, ver otros aspectos, ver otras necesidades, pero si siempre vemos lo único que vemos en nuestra clase, pues estamos muy limitados. Necesitamos compartir, necesitamos abrirnos, necesitamos reflexionar, seremos más fuertes de esta manera, ¿no? Y finalmente, mejora de la práctica educativa.
O sea, lo que hacemos ya lo hacemos bien, pero siempre lo podemos hacer mejor. Por tanto, plantémonos cada año, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar la práctica? Cada año tiene que ser mejor que el anterior. Y que mucho de la mejora salga de las escuelas, salga de la propia institución. Se dice que hasta el 80% de lo que necesita un centro educativo para mejorar ya se encuentra dentro del centro educativo. Solo hace falta que aflore, solo hace falta que lo podamos vehicular, digamos, ¿no? Y es aquí donde nos podemos hacer fuertes también. Bueno, es para irlo trabajando, ¿eh? Digamos, tenemos hasta el siglo XXII, pero poco a poco, pero podemos irlo trabajando. Esta cultura es necesaria hoy día en educación. Cultura que es poderosa, que si logramos instalarla, tendrá que ver con los comportamientos que tendremos como profesionales, tendrá que ver también con las dinámicas de la institución. Lo podemos fomentar, ¿cómo? Con dinámicas que apunten a estos tres aspectos. Dinámicas que permitan ir generando esos comportamientos que a la larga nos permitan desarrollar esa cultura. ¿Okay? Bueno, ahí está, a definir y compartir con la comunidad educativa un propósito superior de misión, eso sería muy importante, siempre con un referente, dos referentes, referente ideológico que es perfil de salida del alumno y referente técnico que es cómo se produce aprendizaje, digamos, ¿no? Establecer valores clave que sean consistentemente vividos y auténticos como miembros de la comunidad educativa, porque nuestros alumnos aprenden mucho de los modelos ejemplares y de lo que hacemos los adultos. Y por tanto es muy importante cómo nos comportamos nosotros. Establecer mecanismos para que estos valores estén presentes internamente y se vivan así. Desarrollar una cultura orientada a cuidar las personas, hacer que vivamos bien los procesos de cambio. El proceso, en realidad, diríamos que el agobio no es un buen compañero de viaje en la innovación. Tenemos que vivirlo bien, este proceso. Y nadie nos corre prisa, no, por ningún lado, nadie nos corretea. Simplemente es que tenemos que vivirlo bien. Tenemos que vivirlo en tensión, pero no en agobio. ¿Sí? Y tenemos que entender que tendríamos que generar procesos de innovación donde hubiera cierta tensión creativa, pero no caer en el agobio. Porque eso no es buen compañero de viaje, ¿no? Y finalmente, que encontremos formas consistentes y sistemáticas de medir esa cultura del centro. ¿Cómo vamos avanzando aquí, digamos, ¿no? Sería parte de esta transformación. Muy bien, eso con respecto a la cultura. Con respecto al liderazgo. En general, pues hay dos tipos de liderazgo. Uno más transaccional, que es el que permita que las cosas ocurran en el día a día, que es muy importante. Pero cuando hablamos de transformación, estamos hablando también de otro tipo de liderazgo que hay que equilibrar, que es lo que llamamos el liderazgo transformacional. Un liderazgo que permite que las cosas ocurran, que permite que participemos todos, que permite que los cambios no solo se generen de arriba hacia abajo, sino que también se generen de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? Básicamente, en nuestra historia, digamos, como se ha dado la formación y la mejora docente, es que ha sido mucho, la verdad es que de arriba hacia abajo, porque históricamente los diagnósticos y tratamientos de qué es lo que se necesita formarnos y desarrollar como profesionales de la educación ni siquiera han venido de la escuela a veces, sino que vienen incluso de fuera del centro escolar. Alguien más diagnostica y decide en qué nos tenemos que formar. Y no solo eso, sino que ya elabora el tratamiento, o sea, el curso de formación, y ya nada más nos dicen, mira, tú te tienes que formar en esto. Ya está hecho el curso. Ya nada más tienes que asistir. 2, la formación docente normalmente es algo que ha ocurrido fuera. O porque hemos enviado a nuestros docentes a formarse fuera, o como docentes hemos ido a formar, o porque hemos contratado a alguien de fuera que viene a formarnos. Siempre tiene que ver con alguien de fuera. Y finalmente, es impulsada por instancias superiores, superiores a los docentes. Alguien más dice que esto hay que hacerlo, y por tanto nos tenemos que formar. Está bien, lo único es que esta manera de trabajar la formación y el desarrollo profesional docente es, digamos, muy vertical, y donde la gran participación es de las instancias superiores y la participación del profesorado normalmente ha sido muy baja. Básicamente se le pide que asista a la formación, pero todo lo demás ya está preparado. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuál es la consecuencia? En nuestra investigación lo que hemos observado es que la consecuencia directa es que a menor participación del profesorado en los propios procesos de desarrollo profesional docente, menos ganas les dan de incorporar esas cosas en el aula. A mayor participación de los docentes en su propio proceso de desarrollo profesional docente, más ganas y disposición les dan de incorporar esos cambios en las aulas. Pero si la única participación que le estamos pidiendo a los docentes es que asistan, pues, digamos, no esperemos tampoco mucho compromiso en la aplicación de esto. Entonces, la idea sería, ¿cómo le damos la vuelta a todo esto?
¿Cómo le damos la vuelta completamente a esta pirámide? ¿Cómo sería una formación al revés? Donde la instancia superior tuviera una pequeña participación simplemente para facilitar que el trabajo se diera, pero la gran participación fuera de los claustros, fuera de los docentes como profesionales de la educación. Donde la gran participación sería que ellos participen en todo, en el diagnóstico, en el tratamiento, en el diseño de la formación, en la implementación de la formación, en la impartición, en la evaluación, etcétera, ¿no? ¿Cómo sería? Y diríamos, pues, lo que sería es lo que llamamos la formación basada en la escuela, la formación basada en la reflexión y la participación, o la formación basada en lo que llamamos comunidades profesionales de aprendizaje, digamos, ¿no? Donde son los docentes con los directores los que hacen su propio diagnóstico de la situación actual. Y con ese diagnóstico, en base a ese perfil de salida del alumno del colegio, con base a ese diagnóstico, hacen el tratamiento, que es diseñan sus propios acuerdos y su propia formación. Y con base en ese diseño, se imparte en la formación. Que la formación docente no es algo que ocurre fuera. Sí, están bien esos cursos a veces que hacemos fuera para que nos ayuden, pero la verdadera formación es cuando lo implementamos en nuestra clase, cuando trabajamos, cuando practicamos, cuando observamos otras clases. Por tanto, la verdadera formación es entre iguales. Cuando hemos hecho investigaciones y hemos preguntado a los docentes cuál es la mejor experiencia de formación que has tenido, siempre nos dicen lo mismo. La mejor experiencia de formación que he tenido ha sido cuando he podido dialogar con otros docentes, cuando he podido trabajar con otros docentes. Y cuando le preguntamos a los directores cuál es la mejor experiencia de formación que has tenido, nos dicen cuando he podido dialogar y trabajar con otros directores. Porque los profesionales aprendemos observando a otros profesionales, dialogando con otros profesionales, no solo en educación, en todos los ámbitos, pero en educación también tendría que ser así, ¿no? Y por tanto es una formación basada en las necesidades de la propia escuela, no de cosas que están diagnosticadas de afuera que a veces no nos es necesario, ¿sí? Ok, esto sería con respecto del liderazgo, un liderazgo, transformación del liderazgo distribuido, un liderazgo donde participa de manera muy importante los docentes, que son al final los que están en las aulas todos los días. Por tanto, desarrollar un equipo impulsor del cambio que sponsorice el proyecto, eso es importante, tener algunos que ayuden en la planificación, que sirvan para el resto de la organización, establecer unas prácticas adecuadas, un sistema de liderazgo distribuido, donde todos los miembros de la organización puedan participar y también las familias puedan participar. Establecer una práctica adecuada, un sistema transformacional del equipo directivo, donde hay una participación creativa del cuerpo docente, que el docente sea capaz también de crear, que sea capaz de integrar, que sea capaz de reflexionar y mejorar, y también que haya ensayo-error, que también tiene que haber, y que seamos capaces como líderes de permitir la equivocación como parte del aprendizaje también. Y al final eso permite un aprendizaje organizativo. Al final se trata de darles la mejor educación posible a nuestros alumnos y alumnas, hijos e hijas, que no es la de que hace un docente en un aula, sino que es la que somos capaces de gestionar entre todos en todas las aulas. Muy bien. Ok, y ahora la relación entre los agentes educativos. Entendidos también agentes educativos, todos los que forman parte de la educación de una persona. Por tanto, obviamente están los docentes, pero también están las familias, está el entorno cercano. Y tenemos que establecer una relación sana, porque eso nos permitirá una mejor educación de nuestros hijos e hijas. Miren, aquí pongo un ejemplo de lo que es nuestra situación, que estamos en una situación altamente compleja. La educación es una cuestión muy compleja, que de hecho tiene estos tres sistemas que veíamos, el intrasistema de la clase, el mesistema de la escuela, exosistema de la comunidad, y aquí está el docente, el estudiante, el currículum. Más o menos esto refleja la complejidad de nuestra profesión. Diríamos que es un poco más complejo, ¿no? Sí, el docente no está solo, tiene otros docentes que también influyen y esto al final acaba entrando dentro del aula, los estudiantes también tienen amigos en otras aulas, el docente tiene un director, el director tiene un consejo, ¿no? Y al final todo eso acaba influyendo dentro del aula. Ahora sí, más o menos. Bueno, diríamos que es un poco más complejo, ¿eh? Porque claro, también están ya decíamos que es una profesión altamente compleja y aquí hay un montón de variables que también entran dentro del aula y que a veces algunas de estas ni siquiera las podemos controlar, como son, digamos, medios internacionales, redes y lazos familiares, las instituciones de la comunidad, los medios locales, la publicidad, el último anuncio de televisión, el último mensaje en Facebook, el último video de YouTube, todo eso acaba entrando dentro del aula y con eso tenemos que lidiar los docentes todos los días, ¿sí o no? Y el tema es, ¿qué hacemos ante tanta complejidad? ¿Cómo lidiamos con esto? Una sería
hacemos el avestruz. O sea, digamos, los docentes metemos la cabeza en la tierra. Como me decía un colega, yo les enseñaré lo que pueda y lo que no ya les enseñará la vida. O sea, dejadme en paz, ¿no? Y la otra es, no, como estamos en una profesión altamente compleja, nos tenemos que dotar de herramientas para manejar esta complejidad, hasta donde podamos. Pero lo que está claro es que solos no vamos a poder. Necesitamos del entorno, necesitamos hacernos fuertes. Primero, como comunidad profesional de aprendizaje, es decir, la comunidad de profesionales de la educación, de colegas dentro, y luego como comunidad de aprendizaje, con las familias, con el entorno cercano, todos nos tienen que ayudar. Tenemos que intentar que sea coherente. En este sentido, un colega en Barcelona, un catalán, se llamaba Xavier Melgarejo, que murió de cáncer, un pedagogo excelente, que murió de cáncer hace un par de años, que yo tuve el honor de conocer. Él dedicó parte de su vida a estudiar el sistema educativo finlandés. De hecho, hizo su doctorado sobre el sistema educativo finlandés, ¿no? Y lo que encontró básicamente, hay un libro muy bonito que se llama Gracias Finlandia, que se los recomiendo, es una lectura muy bonita para todos y todas, pero ahí escribe una cosa muy interesante, dice, la excelencia alcanzada por los alumnos finlandeses en las pruebas internacionales, yo ya me di cuenta, dice Xavier Melgarejo, ya me di cuenta de por qué es una consecuencia en su sistema educativo. No es que los entrenen para las pruebas PISA, o sea, olvídense, o sea, esto no lo hacen allá, es una consecuencia de su sistema educativo, formado por 3 engranajes que se mueven al unísono, en la misma dirección. Está clarísimo que es así. Y son el subsistema familiar, el subsistema sociocultural y el subsistema escolar. Y está totalmente engranado todo esto. Y funcionan de una manera muy coordinada. Y tú lo miras esto y ves que es así. Y que hay muchas pruebas de que es así en este sistema educativo. Y miras, por ejemplo, esto es de un colega de por allá, que habla de lo que llaman ellos contextos ecológicos que condicionan el desarrollo de los niños, porque son sistemas complejos. Y hablan básicamente de esto. El niño lo forma su familia, la escuela y lo que ellos llaman el vecindario, es decir, el entorno cercano, donde se desarrolla ese niño. Eso es básicamente, y por tanto, estos tienen que estar coordinados. Y entonces la escuela es un esfuerzo para coordinar con la familia para coordinar con la escuela, ambos para coordinar con el municipio, y digamos, allá está todo coordinado para que eso suceda. ¿Y dónde se nota? En muchas cosas, en la protección que le ofrecen a los niños. O sea, hay niños en Finlandia que llevan una llave, y es porque, de 8 años, 9 años, porque son capaces de ir a su casa caminando, abren la puerta y luego ya llegan sus padres después. Es decir, que ese entorno es de protección. Aquí sería como una cosa difícil, pero allá lo miras y dices, wow, esto, claro, aquí hay toda una sociedad que está impulsando esto, digamos, ¿no? Responsabilidad. Desde pequeñitos hacen los niños responsables. Y esto aquí juega un papel también, el entorno cercano, la escuela, la familia. Autonomía, les dan mucha autonomía, les permiten tomar decisiones, ¿no? La lectura, por ejemplo, es otra. En casa se lee mucho, en la escuela se lee mucho, pero la sociedad impulsa mucho la lectura. Por ejemplo, pues lograron que en los medios de comunicación no hubiera una sola serie, ni película, ni dibujo animado, más, en fin, todo está en versión original. A menos que algo sea de allá, pero si no, está en versión original, subtitulado. Y entonces les obligan a leer desde pequeñitos, ¿sí? Nada más para entender los dibujos animados tienen que aprender a leer, y entonces esto ya les anima, etcétera, ¿no? La sociedad civil, organizada, digamos, allá muchas cosas las hace la sociedad civil, ni siquiera es del gobierno, sino es de las familias que se organizan. La comunidad de aprendizaje, ¿no? O sea, los niños están aprendiendo todo el tiempo y como que son muy conscientes allá. Y por otro lado, la calidad como confianza. O sea, hay 2 maneras de entender la calidad. Una es basada en el control, que normalmente en nuestros países más o menos así, o sea, hay que controlar para saber que eso se está haciendo, digamos, ¿no? Pero otra manera de entender la calidad es basada en la confianza. Entonces, primero, los padres de familia confían en la escuela. El sistema educativo confía en los directores. Allá en Finlandia no hay cuerpo de inspectores, no existen. Entonces, el sistema educativo confía en el director. El director y directora tiene la cuenta del banco. Le depositan y él es el que maneja las cuentas de allá. Y luego, el director o directora confía en los docentes. Y el sistema educativo también. Y los padres de familia también. No existe evaluación docente en Finlandia. No existe. Es autoevaluación, coevaluación. Son los docentes los que presentan resultados.
los docentes confían en los estudiantes, en los alumnos y alumnas. Y nos decía un docente, porque allá hay un índice de suspensos de año muy bajo, o sea, el 1%. Entonces, cuando llamamos a un director, le preguntaba a un docente, oye, pero quiere decir que entonces los pasáis de año, ¿no? Si no pueden, pues, dice, no, aquí no pasamos a nadie. Y entonces le dice, bueno, ¿y cómo le hacéis? Y dice el docente, mira, no sé exactamente, pero lo que sí sé es que si un alumno o una alumna trabaja y hace lo que yo le digo y no está aprendiendo, es mi problema. ¿Sí? O sea, si trabaja y hace lo que yo le digo y no está aprendiendo, es mi problema. Por tanto, yo veo qué tengo que hacer porque es mi responsabilidad. Ahora, si no hace lo que le digo y no trabaja, mandamos llamar a sus padres porque el problema lo tiene el alumno. Pero dice, normalmente no es así. Y todos así en silencio, ¿no? Y entonces, claro, esto es la confianza, es la confianza. Y estos son todos, la confianza de estos tres engranajes. A mayor confianza, aflora la educación, aflora la mejor educación y el mejor aprendizaje. Porque es que nuestros alumnos están formando como personas, no les podemos poner el switch on, switch off, cuando quieres que aprendas y cuando no. Están aprendiendo toda la vida, todo el tiempo, de todos lados. Por tanto, entre mejor estemos coordinados, mejor será el resultado de aprendizaje. Bueno, ahí está, establecer un sistema adecuado de comunicación del proyecto educativo a nivel interno, establecer un sistema adecuado de comunicación y difusión del proyecto educativo a nivel externo. No solo hay que hacer bien las cosas, sino hay que saber decir que hacemos bien las cosas. Desarrollar estrategias sistemáticas para mantener relaciones adecuadas con la familia de la entidad y que nos quieran recomendar estrategias sistemáticas para mantener relaciones adecuadas con los agentes sociales, las instituciones, miembros del entorno próximo que juegan un papel importante en la formación también. ¿Sí? Aquí tenéis, digamos, esta es una sociedad, entiendo, de lo que conozco de la sociedad vuestra, donde hay mucha organización civil, donde la sociedad civil hace muchas cosas. Aquí es la cuna del cooperativismo, aquí hay mucho ya, digamos, muchas raíces de todo esto. Es simplemente una cuestión de cómo nos coordinamos por el bien de nuestros alumnos y alumnas. Y finalmente, la gestión y organización. Y eso también juega un papel muy importante porque es muy poderoso esto de la organización y la gestión. Puede bloquear los procesos de mejora o puede ayudar a los procesos de mejora. ¿Por qué? Hay unos investigadores que son los hermanos Johnson & Johnson, quien, bueno, alguno puede conocerlos por el tema del aprendizaje cooperativo. Han investigado mucho sobre el aprendizaje cooperativo. Y en el 94, haciendo investigaciones sobre configuraciones de aula, se dieron cuenta de algo muy importante que publicaron. Dijeron, más del 85% de la conducta de los miembros de una organización es directamente atribuible a su estructura, de cómo está organizado, y no al carácter de los individuos que la componen. O sea, más del 85% de los comportamientos que vemos en una organización se dan por cómo estamos organizados. Porque si estuviéramos organizados de otra manera, se darían de otra manera. Lo que hablábamos de la cultura, también aquí. Por tanto, la gestión y la organización es algo donde podemos incidir. Y la manera en cómo nos organicemos y gestionemos, y la manera, los horarios, nuestras relaciones interpersonales como adultos, las relaciones con las familias, digamos, las reuniones que tenemos, etcétera, todo eso al final genera una serie de comportamientos que permiten o no los procesos de transformación. Por tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y aquí tenemos, pues, definir un plan estratégico, eso es muy importante para ir desarrollando esta gestión y organización, con una visión compartida del aprendizaje que queremos conseguir, ese perfil de salida del alumno, a determinar criterios para adecuar la organización escolar en función de ese perfil, establecer mecanismos para toda la escuela de recursos y de herramientas para que los miembros de la comunidad puedan formar parte de esa transformación educativa, o sea, cómo somos protagonistas en ese cambio, establecer una estructura de grupos de trabajo que permite una adecuada implementación y seguimiento, o sea, no todo lo podemos hacer todos, por tanto tenemos que organizarnos por grupos para poder desarrollar esos cambios, y una estructura de gobernanza del centro que permita tomar decisiones de manera rápida y eficaz. Todo eso es parte. Ahí nos jugamos mucho de la transformación educativa y es un aspecto donde podemos tomar decisiones y podemos desarrollar de manera adecuada. Ok, bueno, pues esto era un poco las claves en estos 6 aspectos. Simplemente voy a dar un par de conclusiones para hacer un poco de resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Por un lado, esto que decíamos al inicio, es decir, todas estas dimensiones lo que permiten es hacer una transformación que significa, digamos, darle la vuelta a la naturaleza de nuestro propio sistema educativo. Sistema escuela, hablemos. También del sistema educativo, pero eso es harina de otro costal.
A nivel de escuela podemos hablar de esto. ¿Por qué? El tema es cómo hacemos llegar a nuestra ikastola a su punto de inflexión. Es el punto donde ya no podemos ir para atrás. Esto Martin Scheffer lo ha trabajado muy bien, la teoría de los puntos de inflexión en sistemas complejos, que básicamente lo que dicen es que un sistema complejo, para que cambie su naturaleza, tiene que llegar a ese punto de inflexión, digamos, ¿no? Él es más del ámbito de la biología, pero también funciona en sistemas complejos de personas, como puede ser una escuela. Él habla siempre de que le pidieron en un lago que tenía el agua turbia, que si podía hacer algo para que fuera clara. Ya habían intentado de todo y no podía. Entonces él pensó en todo el sistema, las variables, y dijo, ya sé lo que hay que hacer. Hay que sacar todos los peces del lago. Bueno, dijeron, bueno, ok, pues venga, ¿no? Entonces hicieron el trabajo, sacaron todos los peces del lago y al cabo de un tiempo el agua por fin se volvió clara, ¿no? Ah, qué bien, no sé qué. Y dice Martin Scheffer, bueno, ahora hay que regresar los peces al lago. No, ¿cómo vamos a regresar los peces al lago? Se vuelve a poner turbia. Dijo, ya no, porque la química del agua, de ese lago, ya ha cambiado su naturaleza. Ya es de otra manera. Por tanto, aunque regresemos los peces, se mantendrá. Bueno, le hicieron caso, porque pues, al final era su asesor y tal, pusieron los peces otra vez en el lago, y es verdad, el agua se mantuvo clara, digamos, ¿no? Porque ya había cambiado la naturaleza química de ese lago, ¿no? Y eso es lo que nos puede pasar también en una escuela. Si somos perseverantes en estas 6 dimensiones y vamos trabajando poco a poco, llegará un momento en que se establecen estructuras de trabajo autónomas, donde ya todos los que trabajamos allá ya sabemos que es de esa manera. Ya no se nos ocurre pensar que sería de otra, digamos, ¿no? Y en ese momento se da el cambio, se da, digamos, ese punto de inflexión, ¿no? Eso a nivel, obviamente, de todos los agentes educativos, incluidas también las familias, ¿no? Y es esto de darle la vuelta a la silla, ¿no? Una silla acostada, pues no sirve para sentarse. Y si tú la levantas un poco de energía, pero la sueltas, vuelve a regresar. Porque los sistemas complejos tienden a automantenerse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar suficiente energía durante suficiente tiempo hasta que llega al punto de inflexión y ya con un pequeño empujón cambia su naturaleza. Y ahora sí ya sirve para sentarse. Y aunque le empujemos un poco, seguirá estando estable, digamos, ¿no? Y esa es un poco la idea. Ayudados, cuando decimos aplicar energía en suficientes puntos a la vez, serían estos aspectos que hemos hablado el día de hoy. Y por último, ¿cómo se gestiona el cambio complejo? Que es lo que hemos visto el día de hoy. Al final, hemos hablado de cambio complejo, que son los sistemas complejos, que es una escuela como la que tenemos, ¿no? Hemos hablado, tenemos que tener una visión compartida, perfil de salida que nos creamos y que comulguemos todos como familias, como agentes educativos, familias, docentes, equipo directivo. Tenemos que darnos tiempo de desarrollar habilidades y eso no es aplicar un botón. O sea, los docentes necesitamos tiempo para desarrollar esas habilidades. Tenemos que dosificar los esfuerzos de innovación, ir poco a poco. No podemos ir más allá de la capacidad que tenemos los docentes para incorporar esas prácticas dentro de las aulas. Por tanto, tenemos que darnos el tiempo. Incentivos, tenemos que tener incentivos para el cambio y la transformación. Tenemos que tener ciertos reconocimientos. Tenemos que entender por qué estamos haciendo esos cambios. Luego, recursos. Darnos tiempo, espacio y soporte para poder desarrollar ese cambio. Y finalmente, un buen plan de acción, porque eso permite dosificar los esfuerzos, plantearnos en qué momento estamos y por tanto qué es lo que toca hacer ahora, a medio plazo y a largo plazo, ¿no? Porque si tenemos todo esto, pero se nos olvida la visión y no comulgamos con un perfil de salida del alumno común, se va a crear confusión, aunque tengamos todo lo demás, ¿sí? Si tenemos todo, pero se nos olvida que tenemos que desarrollar habilidades, se puede generar ansiedad. Porque nos cae una cosa, luego nos cae la siguiente, luego nos cae la siguiente y nunca hay tiempo suficiente para consolidar nada. Si tenemos todo, pero se nos olvidan los incentivos, se van a generar resistencias. Si no entendemos los profesionales por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en el aula, eso nos trae resistencias. Si tenemos todo, pero se nos olvidan los recursos, tiempo, espacio y soporte, reestructuración para permitir que eso suceda, se va a generar frustración. Ya teníamos todo, no me pones la mesa y ahora no me dejas comer, ¿no? Entonces necesitamos dar tiempo, espacio y soporte para que eso suceda. Y finalmente, si tenemos todo, pero se nos olvida el plan de acción, se puede generar caos, Y por tanto es muy importante ir con un plan. Además un plan, si puede ser a corto, a medio y a largo plazo. Una hoja de ruta que podamos seguir, No todo se puede hacer al mismo tiempo. Pero todo en educación es posible. Lo que pasa es que no todo es posible en un año. Los planes y programas de innovación serios son planes a 10 años. 10 años,
Y porque digamos, en la investigación que hemos hecho, hemos visto muchos colegios, instituciones que han cambiado radicalmente, han tardado mínimo 10 años. Por tanto, 10 años, ¿eh? Ya estaré jubilado para entonces. Vale, pero el plan no es para ti, es para tu colegio. Todos estamos de paso, todos nos jubilaremos algún día, pero no es para ti, es para esta institución, y esa institución es la que quedará, ¿no? Y lo queremos trabajar el tiempo que estemos por ello, ¿no? Esa es la idea, ¿vale? Ok, muy bien, pues quisiera acabar con esto porque lo que queremos con todo esto es generar un aprendizaje para nuestros estudiantes en base a ese perfil de salida de alumno que les permitirá que ellos puedan construir su vida, ¿eh? Porque todos y todas estamos aquí por ellos, pero al final no serán lo que nosotros queremos, serán lo que ellos puedan desarrollarse en la vida, ¿no? Y por eso quiero acabar con esta frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice: les enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Les enseñarás a vivir, sí, pero no vivirán tu vida. Les enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño, ¿no? Sin embargo, cada vez que ellos vuelen, vivan o sueñen, si hemos conseguido hacer comunidad, cosechará los frutos del camino sembrado. Muchas gracias. Es que ricasco, no, solo que ahí hay a ver si se alcanza a ver, pero si alguien quiere las diapositivas de esta charla, ahí hay un enlace y bueno, ahí las podéis ya bajar, si queréis. Gracias. Es que ricasco. Vale, es que ricasco. Bueno, vamos a tener ahora un tiempo para preguntas, dudas. Yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos en Federico en la Icastola. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Después de copiar el enlace, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Está aquí usted? Bueno, Laza, sí, pero aquí mira. Hori baino garrantzitsuagoak izan daitezke egiten dizkigun galderak, Pues yo te voy a hacer una pregunta, ya que estás aquí. Sí que voy a aprovechar a ver cómo hago la pregunta. Bueno, has dicho que dura 10 años, más o menos, un proceso de cambio. Claro, cuando tenemos prisa, porque sí que nos parece que 10 años pues es mucho, sobre todo para las familias, ¿no? Porque al final pues igual te pillan primaria y dices, por lo menos que me pillo un poco... en esos 10 años sí que podemos ver resultados, ¿no? En qué tiempo, en qué plazo y de alguna manera dónde se verían más reflejados esos resultados, ¿no? Del cambio que estamos haciendo. Sí, bueno, sí, exacto. Lo de los 10 años no es que el año 9 nos pongamos a pensar a ver qué hacemos, ¿no? Pero o sea, la idea es cada año ver resultados, ¿no? Y lo de los 10 años es porque, digamos, tardan estas estructuras de trabajo y esta nueva cultura y todo lo que hemos visto tarda en desarrollarse, ¿no? Pero en realidad desde el primer año podemos ver resultados y somos capaces de, digamos, ¿de qué depende? Una, de tener una visión compartida del aprendizaje muy clara, para entonces poder tomar decisiones también muy claras. O sea, ¿qué podemos hacer entre todos y todas, los adultos que estamos ayudando a estos niños y niñas, jóvenes a desarrollarse, para que puedan avanzar en ese perfil de salida del alumno que hemos definido, ¿no? Y aquí pues hay actividades que se pueden hacer en casa, hay actividades que se pueden hacer en la escuela, hay prácticas educativas que se podrían coordinar. Entonces, ¿de qué depende de que veamos antes los resultados? De que no queramos hacer muchas cosas. Porque entre más cosas queremos hacer, menos fuerza tiene. Y nosotros lo que hemos visto es que vale más poder diseñar algo, un acuerdo de una cosa muy concreta que podamos hacer entre todos. Y entonces eso sí que lo vemos como resultado. Y para los estudiantes, para los alumnos y alumnas, tiene mucha fuerza porque cada vez que les entra un docente en un aula, eso ya lo tienen, ¿no?
y por tanto van viendo que cada año algo se está cambiando, digamos, ¿no? Y además piensan, es importante porque lo hacen todos mis docentes, ¿no? Y entonces seguro será importante, ¿no? Y esto permite lo que llamamos tener palancas del cambio. O sea, no necesitamos cambiar todo en la práctica educativa, no necesitamos cambiar todo en la Icastola, solo necesitamos cambiar algunos aspectos concretos que ayudan a que poco a poco vaya cambiando de manera sistémica todo el resto. Como hemos visto aquí, todo está interrelacionado, y si tú acabas cambiando algo de la evaluación, por ejemplo, observación sistemática de alumnos para recoger evidencia sobre cómo avanzan en las actitudes que van desarrollando. Si yo quiero hacer eso, y es de evaluación, pero si quiero hacer eso, no puedo estar dando clase magistral todo el tiempo, porque no puedo evaluar sus actitudes si yo estoy explicando cosas, ¿no? Entonces tengo que hacer que produzcan. Si tengo que hacer que produzcan, entonces estoy cambiando ya la dinámica de clase y por tanto la metodología. Tengo que ponerles a producir para yo poder observar, pero si hago eso tengo que planificarlo. Y además me tiene que ayudar la estructura, y además yo tengo que tener competencias para hacer eso. O sea, que al final, tocando algo muy concreto, acabamos tocando toda la práctica educativa, ¿no? Decía un colega en Perú, dice, la práctica educativa es como un racimo de uvas, ¿no? Jalas una uva y te llevas todo el racimo, ¿no? Pues está todo interrelacionado, ¿no? Y eso es lo interesante, es trabajar en cosas concretas, pero sabemos que eso tiene influencia en lo global. Trabajamos en algo concreto y tiene influencia en lo global. Y así es como podemos ir avanzando, ¿no? Sí. Es que ricasco. Algunas preguntas. Yo como padre pues tengo mis inquietudes en el currículum y todo parece estar orientado a que a la velocidad a la que cambiamos hoy la sociedad, pues algunas de las cosas que hay que coordinar en nuestros hijos tienen que ser necesariamente la creatividad y la autonomía. Sin embargo, como bien has dicho, todo esto hay que engranarlo con el contexto social en el que nos movemos. Correcto. Los niños finlandeses, y ya es casi cultural para nosotros que siempre nos queremos mirar en el espejo de Finlandia, van solos a los colegios, en el transporte público, y tienen móvil a los 7 años. Y a mí me da la sensación de que nosotros nos estamos quedando con el toma el móvil a los 7 años. Que si para aprender la fermentación vamos a hacer un pan y nosotros nos quedamos con hemos hecho un pan. Que si se están invirtiendo un 4% del PIB en educación, a mí me da la sensación, quiero saber tu opinión y como profesional en el centro en el que estás invirtiendo, ¿cómo estáis engranando estas cosas? Me da la sensación de que invertimos mucho en material escolar, pero no tanto en educación. Me da la sensación de que una educación que busca la creatividad, que busca la autonomía, choca muchísimo con una sociedad en la que tenemos muchísima seguridad social y es algo que apreciamos todos, una barbaridad y por lo que hemos luchado y que valoramos un montón. Una seguridad social, no voy a decir excelente, pero desde luego muy buena, desempleo, renta garantía de ingresos, jamás elegiremos un colegio para nuestros hijos que no tenga el autobús que aparca delante de nuestra casa y nos lo traiga hasta el colegio. O sea, es que somos hiperproteccionistas por un lado y después exigimos que sean terriblemente autónomos. ¿Todo esto cómo se va? Ok, es muy buena pregunta, muchas gracias. Bueno, obviamente la educación siempre tiene que estar en el contexto del entorno cercano donde se desarrolla. Para que sea una buena educación, siempre tiene que estar arraigada en el entorno cercano, digamos, ¿no? Y por tanto, ir a Finlandia a copiar cosas no tiene ningún sentido, porque esa es una sociedad con unos códigos culturales muy concretos y por tanto lo que podemos hacer es irnos a inspirar, pero al final tenemos que desarrollar nuestro propio contexto, ¿no? Allá, por ejemplo, el perfil de egreso finlandés, desde hace muchos años, tiene esto de la autonomía y de la creatividad, porque al final los finlandeses cantan en su himno nacional, somos un pueblo pobre, porque no tienen recursos, solo tienen nieve y bosques, digamos, ¿no? No tienen casi recursos naturales. Entonces dice, la riqueza está en nuestra gente, ¿no? O sea, es que no les queda más remedio, es que no tienen nada ya, ¿no? Entonces la riqueza está aquí, ¿no? Entonces por eso invierten tanto en educación y esos son como códigos sociales que ellos tienen desde hace años, ¿no? Y entonces parte de su perfil de salida tiene que ver con la autonomía.
También por cuestiones climáticas. Allá, si no eres autónomo, si no te sabes valer por ti mismo, puedes morir de frío. Bueno, antes era así, ahora ya no tanto, pero eso como se les ha quedado mucho. Entonces, ellos quieren que sean los más autónomos posible los alumnos y creativos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Han construido un sistema educativo que provee eso desde que son pequeñitos. Entonces, en primaria, toda la primaria, pues, por ejemplo, allá hay muchos bosques, pero digo, es allá, ¿eh? Entonces, ¿qué hacen? Toda la primaria tienen 2 horas a la semana de carpintería. Toda la primaria. Y es obligatorio, es currículum oficial. Toda la primaria. 6 meses. Y los otros 6 meses tienen clase obligatoria 2 horas a la semana de costura. Toda la primaria. Todos los niños y niñas hacen eso. ¿Qué hacen con eso? Uy, ¿y para qué hacen? ¿Por qué los pueden hacer eso? Bueno, es un tema del perfil de salida. O sea, no es que quieren que todos se conviertan en carpinteros y costureros. O sea, lo que quieren es generar autonomía en ellos. Es una manera de generar autonomía. Porque ves a un niño de 8 años con un serrucho allá y tienen todos los materiales ahí para trabajar. Y claro, cuando llegamos a los directores, allá nos llevarían a la Guardia Civil al ver esto, ¿no? Las familias, y allá pues es parte de su... o sea, les están lanzando un mensaje. Le están diciendo, tú puedes hacer cosas por ti mismo. ¿No? Porque no nada más es cortar madera, no, hacen cosas productivas, hacen cosas útiles, digamos, ¿no? Tú puedes hacer cosas por ti mismo. Y bueno, yo una de las veces que fui, vi unos cojines que elaboran así en la costura, niños de primaria, y dije, esto me suena, ¿no? Esos cojines se parecían mucho a lo de Angry Birds. Saben que esa empresa salió de Finlandia, y digo, pues claro, estos que crearon Angry Birds se formaron aquí, pues esto ya lo traían, o sea, lo fueron trabajando, creatividad, todo esto, ¿no? Son los mensajes que les lanzan. En secundaria, de manera obligatoria en ese sistema educativo, tiene una clase que se llama Home Economics, ¿sí? Economía doméstica. Todos los finlandeses llevan esto, ¿eh? Y entonces, ¿qué hacen? En esa clase, las aulas están adaptadas para llevar esa clase de Home Economics. El aula es un piso, o sea, tienen plancha, tienen cocina, tienen lavadora y durante todos los años de secundaria esa clase es obligatoria. Hay libro de texto de Home Economics y entonces los enseñan a cocinar, los enseñan a lavar, les enseñan a planchar, les enseñan a llevar un presupuesto familiar, pero haciendo eso les dan química, física, biología, economía, etcétera. O sea, lo meten los contenidos a través de esa clase, digamos, ¿no? ¿Pero qué mensaje le están lanzando? Tú puedes valerte por ti mismo. Tú puedes valerte por ti mismo. Todo el tiempo están con eso. Es muy consistente. Todos los años lo trabajan así. Por lo tanto, al final, pues acaban saliendo chicos y chicas. Ya saben, si te quedas en Finlandia, pues está bien, pero nadie habla nuestro idioma, ¿no? Entonces, sal por el mundo, ¿no? Y pueden ir a cualquier universidad de cualquier parte del mundo, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, allá tienen bosques y por eso usan la madera, pero aquí podemos hacer otras cosas. Pero lo importante es el mensaje que les lanzamos con las acciones que hacemos con ellos, ¿no? Y que esto sea consistente, que esté bien pensado, que sea parte del currículum, que sea parte de las actividades que también los padres apoyan, digamos, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? O sea, ¿qué mensaje les lanzamos durante toda su formación, 15, 16, 17, 18 años, para que al final sí que sean autónomos y creativos, ¿no? Y esto es una cosa que nos tenemos que ir preguntando, pero aquí seguro que hay. Obviamente en la sociedad que tenemos, con todas las seguridades que ya tiene la sociedad, no tenemos por qué perderlas, pero las actividades que hacemos con ellos les va a permitir formarse así, digamos, ¿no? Y que al final esto lo hayan interiorizado, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí. Yo he hecho falta en todo esto, no sé si lo tenéis estudiado, alguna referencia al tamaño. No sé si me explico. Es decir, el tamaño. Tiene solución, tiene posibilidad de transformación en un centro de 2.000 alumnos. Es un claustro de universidad de no sé cuánto. El tamaño... Tiene capacidad, o sea, no, en Finlandia, ¿cuánta gente va a una escuela? O sea, y que la comunidad escolar se extienda por, no sé, 14, 15 municipios completamente diferentes. Sí, sí. Eso tiene posibilidad de digamos, sí, exacto, el tamaño importa, ¿eh? Y pedagógicamente sabemos que, digamos, obviamente claustros más pequeños... No. O sea, digamos, son las condiciones en las que se han desarrollado, pero, digamos, sí, correcto, ya, digamos, ¿cómo echamos para atrás? Bueno, una solución pedagógicamente hablando, técnicamente, diríamos, pues lo que hacemos es
que hagamos 2 escuelas, ¿no? ¿Sí? Entonces dividimos los claustros en 2 y hacemos 2 escuelas más pequeñas y por tanto, pues también, obviamente, pues es más fácil, pero eso es muy difícil de trabajar, ¿no? Por tanto, al final lo que sí podemos hacer es que organizativamente trabajemos de una manera que permita integrarnos más, digamos, ¿no? Entonces, si siempre trabajamos como claustro, ¿no? Somos demasiados, ¿no? O si no tenemos reuniones específicas para trabajos de grupos pequeños, etcétera, pues entonces es más difícil gestionar, ¿no? Entonces tenemos, o sea, en claustros muy grandes aún tenemos que hacer un esfuerzo mayor porque haya grupos de trabajo específicos que además aporten a la comunidad profesional de aprendizaje. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor porque tener dinámicas que permitan que todos nos sintamos parte de esa comunidad profesional de aprendizaje. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor para organizarnos de tal manera en que podamos gestionar el conocimiento que se va desarrollando a lo largo de toda la escuela, ¿no? Y esa es un poco la idea. O sea, sí se puede, pero obviamente tenemos que tener en cuenta esas condiciones e irlo trabajando más. O sea, en vez de organizar, necesitamos más referentes y necesitamos también, pues diríamos, más herramientas para poderlo trabajar de manera adecuada, ¿no? Lo mejor serían escuelas más pequeñas, por supuesto, pero, digamos, a veces es difícil o ratios más. Sí, sí, lo que pasa es que eso está también muy estudiado. Y con ratios, sí. Los ratios sí es una fórmula que se maneja mucho, pero a nivel de evidencia científica de lo que existe de ratios alumno-profesor es que tiene muy poca repercusión, siempre y cuando el docente tenga más herramientas en el aula, pero tiene poca repercusión. Tiene más repercusión otros aspectos como esto de la organización interna, de la gestión del cambio, ¿no? Y sobre todo del feedback que se le da al estudiante. Con ratios más grandes tenemos que procurar que los alumnos aprendan entre ellos, por tanto necesitamos una serie de metodologías que no siempre los tengamos en grupo grande, porque entonces sí que nos cuesta más, pero es un tema más de herramientas, ¿sí? En el aula. Sí. Bueno. Galdera gehiagorik, zalantzarik? Ez? Bueno, pues gracias, Federico, eta zuei ere bai. Bueno, yo espero que os haya gustado, ¿vale? Nos parecía importante compartir con vosotros el proceso de mejora que hemos empezado a implementar este año con el Instituto Escala y con la Federación de Ikastolas. Sabemos que el cambio, bueno, pues lleva su tiempo, pero como nos ha dicho Federico, pues año tras año vamos a ir viendo bueno, pequeños cambios que en educación son grandes cambios. ¿Vale? Eskerrik asko. Eskerrik asko.